buenos días a todos nuestros amigos y hermanos radio auditores. Dios les bendiga a cada uno en sus diferentes labores cotidianas. Esperamos poder acompañarles con nuestro quinto capítulo de los podcasts de las 7 edades de la Iglesia, que son una extensión del programa Nuestro Mundo de Radio Obra Misionera. Es un agrado una vez más saludar a mi hermano y amigo David Fernández. Hermano David, ¿cómo estás? Hola hermano David Cáceres, Dios te bendiga. Muy bien, gracias al Señor, disfrutando de sus beneficios. Como decía nuestro pastor en estos días, en esta tierra de libertad, no estamos en cuarentena, pero es una burbuja, ¿cierto? Porque no podemos movernos más allá de esta tierra. Todas las comunas circundantes están en cuarentena y hay que solicitar los permisos correspondientes. Pero muy bien, gracias al Señor, saliendo de estos días lluviosos, ¿cierto? Donde se limpió bastante el aire y al parecer preparándonos para una siguiente semana lluviosa, al parecer. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahí hay un tema, lo que conversaba el pastor, y al tocarlo ahora tú, hermano David Fernández, es glorioso lo que decía el pastor, esto de tierra de libertad, porque el paralelo es muy, muy exacto con lo que sucedió con Israel en Gosén. Ellos estaban en una zona de protección, pero estaban rodeados de todas las maldiciones que estaban cayendo, de todas las plagas que estaban cayendo sobre Egipto, aun cuando ellos gozaban de la libertad de no ser partícipes de todos esos estragos que estaban sucediendo alrededor, pero estaban rodeados, no podían salir tampoco. Eso es algo que estamos viendo muy latente aquí nosotros en esta localidad. Bueno, yo particularmente, Radio Escuchas, estoy feliz por esta nueva mañana que nuestro Dios nos da. En este tiempo de pandemia, en esta edad la más perversa, en el Edén de Satanás, donde Dios quiso manifestarnos, pese a toda la adversidad que nos rodea, quiero decirte, hermano y amigo, que nos escuchas, que eso es solo lo que te muestra tu sentido de la vista, y eso la Biblia lo llama vanidades ilusorias. En este mismo momento, si pudieras usar tu vista espiritual, verías como aquel criado que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así lo dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16. No te desalientes, no importa por lo que estés pasando, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que Dios ilumine esta escritura en tu corazón y la pueda hacer real. Bueno, nos acercamos rápidamente al final de estos podcasts, ya que hoy veremos la sexta edad de la Iglesia, la edad de Filadelfia, que abarcó desde el año 1750 aproximadamente al año 1906. Como un pequeño resumen, ¿qué es lo que revisaremos, mi hermano David Fernández? Así es, en esta edad de Filadelfia y en este podcast vamos a revisar el mensajero de la edad, las particularidades de la carta escrita a la edad de la iglesia de Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, históricamente, la adoración que había en esa ciudad, el contexto histórico, ¿cierto?, posteriormente, de la edad. ¿Qué es lo que va a acontecer entre los años 1750 y 1906? No vamos a poder abordar todo lo que aconteció, pero vamos a dar una mirada a los hitos más importantes. Así que no se despeguen del programa, ¿cierto? Síganos atentamente con lo que vamos a ver en esta mañana. Es cierto, preparen su café, preparen el sándwich en este momento de desayuno quizás, o quizás en camino a sus trabajos. Pasaremos entonces a leer la Santa Biblia en el libro de Apocalipsis o Revelación de Jesucristo, en el capítulo 3, desde el verso 7 al verso 13 inclusive. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Maravillosa escritura, hermano David. Seguro que Cómo podemos ver que en la misma escritura se nota, ¿cierto? Al igual que en una orquesta, cuando está llegando el clímax, ¿cierto? De la música, vemos cómo en el escrito a la edad de Filadelfia podemos percibir ya que está llegando a la parte más alta, la cúlmine, ¿cierto? Porque algo está aconteciendo y vemos esta hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero y la promesa a los que retenían, ¿cierto? Hasta el final. Muy bien, vamos a comenzar nosotros hablando un poquito de la historia de Filadelfia, ¿cierto? Y esta ciudad de Filadelfia se denomina Al-Azehir, ¿cierto? Así es como actualmente es conocida, ¿ya? Eh, Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de este rey brevemente para poder entender un poco también su característica y la característica de la ciudad. Fue fundada, como dijimos, en el año 189 y este rey Eumenes II de Pérgamo vivió entre los años, o gobernó entre los 197 al 160 a.C., ¿ya? Eumenes II nosotros lo vimos en los programas anteriores, era un rey que en este sentido se caracterizó por posicionarse políticamente y militarmente en Pérgamo, ¿cierto? Al hacer la guerra a los Seleucidas, salió vencedor en esta guerra, ¿cierto? Y el triunfo le significó tomar el dominio de todos los pergamenos y de toda esta área del Asia Menor, ¿bien? ¿Qué otra cosa es destacable acá? Que fue este mismo rey de Pérgamo, que lo hemos mencionado en varias oportunidades, que al no tener un heredero directo, hereda su reino a Roma, ¿cierto? En el año 133 a.C., y la ciudad de Filadelfia pertenecía a Pérgamo. Por lo tanto, la donación de Pérgamo incluía a Filadelfia en ella. Por lo tanto, Roma, ¿cierto? Los romanos en sí, los emperadores romanos, van a hacerse cargo también de Filadelfia y va a pertenecer a Roma. ¿Bien? Va a quedar absorbida por este imperio romano. ¿Bien? Adicionalmente, hay que mencionar acá que los historiadores concuerdan, ¿cierto?, que, bueno, geológicamente indican que la ciudad de Filadelfia estaba en una zona tectónica muy compleja, mucho movimiento, ¿cierto? Y es por ello que sufrió grandes terremotos, ¿ya? De hecho, la ciudad fue destruida completamente y reconstruida por el emperador Nerva, ¿cierto? Eh, y tuvo dos grandes terremotos, ¿cierto? El año 17 y el año 23 después de Cristo. La dejaron casi en escombro y nuevamente fue reconstruida por Tiberio y después por Vespasiano. ¿Bien? Entonces, son las características de esta edad que o sea, más bien de esta ciudad, que van a dar la tónica también para la edad de Filadelfia, ¿ya? Y lo que vamos a vivir en ella, ¿bien? En los aspectos religiosos, la ciudad de Filadelfia adoraba al dios Baco. ¿Y quién es el dios Baco? Es el mismo Dionisio, ¿cierto? También llamado antiguamente, y en algunas partes se le llama Liber, ¿ya? Es Baco, Liber o Dionisio. Bien, este singular dios presidía sobre el vino y la cosecha de la vid, y era junto a la diosa Demeter una de las dos autoridades más importantes relacionadas a la tierra y al cultivo. Bien.
presidía sobre la viticultura, como ya lo dijimos, el cultivo y la recolección de la vid, y una de sus características más interesantes, ¿cierto?, es que también presidía el teatro, el éxtasis religioso y la locura ritual. Bien, si bien en un principio era adorado como un dios de larga barba y mediana edad, con el paso del tiempo se comenzó a adorar la imagen de Baco, ¿cierto?, como un dios lampiño, joven y jovial. Bien, entonces esta característica, ¿cierto?, va a repercutir acá en este momento de la historia, ¿cierto?, porque van a surgir estas llamadas bacanales, estas fiestas de orgías, ¿cierto?, desenfreno sexual, desenfreno en el jolgorio, en el vino, ¿cierto? Va a conllevar muchas cosas esta adoración a Baco. No es una adoración, eh, por decirlo de alguna manera, mustia, ¿cierto?, sino que es una adoración a un Dios alegre, ¿cierto? A un Dios a una divinidad, ¿cierto?, que va a conllevar a fiestas, ¿cierto?, jolgorios, desenfrenos, ¿ya? Una vida desenfrenada. Y la historia, ¿cierto?, relata que en Roma, algunos estudiosos se han dado el tiempo de ver más allá, y era muy condenado esta religión a Baco porque no hacía distinción social. Los romanos, recordemos un poquitito, un pequeño paréntesis, los romanos era una clase o una sociedad muy selectiva, ¿cierto? Muy discriminadora también entre los patricios y los plebeyos y los esclavos, ¿ya? Había una gran diferencia en ello. ¿Qué pasó con esta religión? Que al comulgar con ella no había distinción entre patricios y esclavos, ¿bien? Al celebrar estas fiestas bacanales eran todos iguales, ¿cierto? Y se realizaban estas actividades orgiásticas entre distintas clases sociales, ¿bien? Lo cual era muy condenado por la sociedad romana en ese entonces, ¿cierto? Y castigado también judicialmente, ¿ya? Eran perseguidos y castigados quienes participaban en esto, principalmente los esclavos, ¿ya? Bien, eso en el aspecto religioso. Y ahora, si analizamos un poquito la edad de Filadelfia como tal, ¿cierto? La cual se extiende desde el año 1750 hasta el año 1906, nos vamos a dar cuenta que en el contexto económico y político y social tiene muchas características muy interesantes, ¿ya? ¿Y cuáles serían ellas? Primero, estamos entrándonos en una edad que está ya dejó hace un buen rato la concepción teocéntrica, la visión medieval, ¿cierto? De una tierra o una edad más bien dicho, de descubrimiento, ¿cierto? De crecimiento, se descubren nuevos continentes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que conlleva eso? Conlleva que en cierta medida eh, la economía, ¿cierto?, de Europa comienza a ver un florecimiento tal, ¿cierto?, porque todo lo que es los minerales, el oro, la plata, las piedras preciosas, ¿cierto?, y los alimentos comienzan a llegar a Europa de una manera masiva, ¿cierto?, de una manera considerable, y eso va a desarrollar un crecimiento económico, ¿cierto?, el descubrimiento de estas nuevas tierras, y por otra parte un desarrollo económico, ¿cierto? Porque aumenta en demasía la interacción comercial, las ventas, ¿cierto? De ciertas materias primas y, ¿por qué no decir, la alimentación de los europeos mejora sustancialmente con el descubrimiento de América? Ya esto hace años de estudio, ¿cierto? La papa, que es de origen americano, ¿cierto?, va a mejorar bastante la condición social de Europa, así también como el maíz, ¿cierto? En esa zona mesoamericana, ¿cierto? México, Centroamérica, va a mejorar bastante la alimentación de la sociedad europea, ¿ya? ¿Qué es lo que va a acontecer entonces en este periodo? Ya dijimos en los programas anteriores que comienzan a consolidarse los estados nacionales. Se consolida Francia, se consolida Inglaterra, ¿cierto? Alemania, España, bien, Rusia por otra parte. Y esto va a conllevar que estas nacientes naciones, ¿cierto?, comiencen a
disputar entre ellas mismas la economía, el terreno, ¿cierto? Las rutas marinas, bien, y las materias primas, ¿ya? En ese sentido, entonces, es importante destacar que estas son colonias, ¿cierto? Son metrópolis, estamos viviendo en un imperialismo, ¿cierto? En el cual ciertas potencias económicas, principalmente España y Portugal, son las más importantes en este minuto, ¿ya? Las van secundando Francia e Inglaterra, ¿ya? Pero vamos a ver una transformación muy interesante en este periodo histórico, ¿cierto? Porque España, por un lado, a pesar de tener una gran extensión territorial, gracias al descubrimiento de Cristóbal Colón, ¿cierto? Y Portugal, por otra parte, que va a liderar y ser pionero, ¿cierto? En la ruta en el África y las rutas o más que rutas, ¿cierto? Principalmente en Brasil, son las dos potencias que van a tener una vasta extensión territorial y económica, ¿cierto? Que va a fortalecer su imperio, su gobierno, ¿ya? Por otra parte, dijimos también que está en crecimiento, ¿cierto? El humanismo. También se va a destacar en este periodo la ilustración, ¿cierto? Vamos a tener gobiernos despóticos e ilustrados. ¿Qué significa eso? Que empieza un auge por el estudio, ¿cierto? La ciencia en sí, y esto lo vamos a ver reflejado en todo ámbito. Esta es la edad de las revoluciones, ¿cierto? Así se conoce también históricamente, es el tiempo de las grandes revoluciones que ha visto la humanidad, ¿cierto? Principalmente en los ámbitos industriales, ¿ya? Estamos pasando de economías de artesanado, economía agrícola, ¿cierto? De incipiente manufacturación de las materias primas. Cuando hablamos de manufacturación estamos hablando que si tenemos un ganadero, ¿cierto? Este ganadero, ¿qué es lo que hace? Comienza a trabajar el cuero, la lana, el textil, ¿bien? Si tenemos un campesino, ¿cierto? Comienza una producción agrícola masiva, ¿cierto? Y es de esta forma que en Inglaterra principalmente la economía comienza a ver un cambio, ¿cierto? La lana, ¿cierto? La producción en serie de lana, los rodillos comienzan a aumentar y se empiezan a inventar grandes, no grandes en tamaño, sino que grandes artefactos en cantidades, ¿cierto? Muchas patentes para nuevos descubrimientos y ayudan a mejorar la producción económica. Bien, por lo tanto, no vamos a entrar de lleno en este tema porque es muy extenso de estudiar, pero evidenciamos la transformación principalmente en Inglaterra de una economía artesanal a una economía industrial, ¿ya? Me gustaría revisar un pequeño texto acá de un libro, porque acá hay algo muy interesante y va a hacer mucho sentido con lo que va a vivir el mensajero de la edad. Nosotros estamos viendo, es muy rico este tema porque estamos viendo la transformación de una economía agrícola a una economía industrial, lo que conlleva, ¿cierto?, que tanto las mujeres, los niños y los hombres van a trabajar a las industrias, van a dejar el campo, ¿cierto? Se van a ir a vivir a las ciudades y a trabajar y explotar la industria. Este libro de Ashton, que se llama La Revolución Industrial, dice: las prácticas industriales heredadas de otros tiempos también disuadían a los trabajadores de emigrar de un lugar a otro. En las ciudades donde había gremios era ilegal ingresar como trabajador en las industrias especializadas sin antes haber pasado por el aprendizaje. Fuera de estos, la mayor parte de los niños que deseaban poseer una profesión, y aún algunos que no tenían esas aspiraciones, firmaban compromisos por periodos de 6 o 7 años. De abandonar el trabajo antes de la terminación del contrato, sufrían fuertes penas. No eran solo los jóvenes quienes así estaban sujetos. En la industria carbonífera de Escocia, todos los trabajadores eran literalmente siervos, sometidos al hacendado por la ley y por la costumbre, y se vendían o compraban junto con las minas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá, cierto? Vemos que paulatinamente, ¿cierto?, comienzan a aparecer estas industrias y los obreros en sí, ¿cierto?, tenían que pasar por todo un tema
de aprendizaje para poder tener un permiso para trabajar. Estamos hablando de la incipiente industria. No hay leyes laborales en este minuto. O sea, pensemos que los niños y los adultos trabajan 14 a 18 horas diarias, ¿cierto? Eso en el aspecto social y en el aspecto económico. Bien, entonces es importante destacar acá entonces lo que está viviendo la sociedad, y por otra parte los imperios en esta época se están consolidando, ¿cierto? Y están entrando en guerra unos con otros. Por ejemplo, lo más destacable acá es que tenemos la guerra de los 7 años, desde 1756 a 1763, donde en este teatro, ¿cierto? O en este escenario se desenvuelven dos coaliciones, ¿cierto? De Estados, una que son Francia, Austria, Rusia, Suecia y Sajonia, y luego se incorpora España. Entonces, la causa de esto, de esta guerra, ¿cierto?, muy importante en este periodo, es que hay una lucha entre Francia e Inglaterra durante todo el siglo XVIII, todo el 1700. Estamos viendo que en esta época está el incipiente nacimiento de la Revolución Industrial, y al mismo tiempo una lucha enconada, ¿cierto?, entre el Imperio francés y el Imperio inglés. Bien, eh, que podemos decir acá que esto radicaba principalmente en dos frentes, uno el marítimo y el otro el terrestre, ¿cierto? En el marítimo se enfrentó principalmente Francia e Inglaterra, y en el terrestre se enfrentaba Prusia, ¿cierto? Por un lado, en disputando, ¿cierto?, los dominios en este sector de Europa, ¿ya? Eh, no vamos a entrar más allá en detalle, pero principalmente esto radicaba en el control del comercio de las Antillas. Las Antillas es lo que hoy día conocemos como las islas que están en el centro de América, ¿ya? Son todas estas islas de Bahamas, Jamaica, Trinidad y Tobago, y la serie de islas que están ahí. Estas islas eran muy ricas en la producción agrícola, ¿cierto? Y en la trata de esclavos. Bien, y eso era lo que estaban disputándose los ingleses en este minuto. Bien, Eh, bueno, llegó la paz, que es lo que todo el mundo espera. Llegó la paz en 1763. Se firma un pacto, ¿cierto?, que mantiene en status quo ya a Alemania, y Prusia se levanta como una gran potencia, ¿ya? Y son las pequeñas potencias que se van a levantar, y después las vamos a ver en la Primera Guerra Mundial, cuando veamos estos temas, ¿cierto? Bien, por otro lado, estos tratados, ¿cierto?, fueron privando a Francia de algunos derechos que tenían su imperio, ¿ya? Principalmente en la India y en Canadá, y los británicos se van a hacer cargo de estas provincias, de la India en sí y de Canadá. Estamos hablando desde el año 1760 en adelante, ¿bien? Los españoles perdieron los privilegios comerciales en Florida y obtuvieron alguna parte en Luisiana. Entonces lentamente también pierden el dominio de ciertos lugares del sur de los Estados Unidos. Bien, recordemos que ya Estados Unidos, desde el año 1600, comienza a ser colonizado, ¿cierto?, por los primeros puritanos que llegan a estas colonias, ¿cierto?, a ser patria, por decirlo de alguna manera, a vivir ya derechamente ahí, no sacar usufructo como fue con España, ¿cierto? España mandó personas a sacar usufructo de América. La diferencia entre los ingleses es que ellos llegaron para establecerse y desarrollarse en una nueva tierra y en una nueva forma de vivir. Bien. Y para ir cerrando, ¿cierto? Dice acá este libro de historia, ¿cierto? La economía y la sociedad de Europa en este contexto económico y social. Dice: el desarrollo de la industria de la seda, el azúcar, el papel, el cristal, la porcelana y la minería, ¿cierto? Era lo que los productos más importantes en este minuto. La creación de grandes departamentos industriales y comerciales, ¿cierto? Se establecieron muchos impuestos fijos, había mucho monopolio también en algunas producciones, principalmente el café, el tabaco, la sal, y todas las clases sociales debían servir al Estado. Recordemos que la forma de gobierno era un rey, y eh, esta forma de gobierno, ¿cierto?,
destacada la figura del monarca, pero me gustaría compartirle algo acá, ¿cierto? Dice lo siguiente, la función la teoría del origen divino del poder declina ante una nueva concepción del Estado. Fíjense bien este tema acá que es muy interesante. En la Edad Media, ¿cierto? El poder estaba legalizado, por decirlo de alguna manera, en que procedía de la divinidad, ¿cierto? Era de origen divino. Por eso los reyes eran como divinos, tenían esa característica, ¿cierto? Dios les dio ese poder y ellos eran seres divinos. Bien, y así se mantuvo a lo largo del tiempo, ¿cierto? La divinidad de los reyes. Pero ahora, ¿cierto? En este contexto histórico, 1700, dice que la teoría del origen divino del poder declina ante una nueva concepción del Estado, entendido ahora como un hecho artificial, ¿cierto? Algo creado por el hombre y entregado mediante contrato. Bien, entonces surgen estos nuevos temas muy interesantes y a algunos ya le empezará a sonar muy familiar el contrato social, ¿cierto? De Jean-Jacques Rousseau en Francia y los temas que van a conllevar a la Revolución Francesa posteriormente. Por lo tanto, si estas formas de gobierno son mediante un contrato, nosotros sabemos que los contratos, la definición de contrato es un acuerdo, ¿cierto? Mediante el cual las partes se ponen de acuerdo para llevar a cabo algo. Y por lo tanto, el contrato como tal también puede ser revocable, es decir, se puede terminar un contrato, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? La función del monarca, que detenta todo el poder, es proporcionar la felicidad a los súbditos. Y aunque sin su participación, dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así se gobernaba en Europa, ¿cierto? Y nos van a hacer sentido esa frase que nosotros la escuchábamos en el colegio, ¿cierto? En esas clases de historia cuando se destacaban las formas de gobierno, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y hoy día en muchos países también se mantiene la misma forma de gobernar, ¿cierto? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sin pedir la opinión, sin escuchar, sino lo que nosotros pensamos que deben necesitar o requerir este pueblo. Los déspotas ilustrados gobiernan mediante una burocracia modernizada y tienden a establecer sistemas jurídicos ordenados, la contradicción que supone la admisión de ideas emanadas de la burguesía y el intento de realizarlas sin su participación quedará evidenciada con la Revolución Francesa y sus secuelas. Bien, entonces la burguesía, el pueblo, ¿cierto? Se va a manifestar en contra de esta situación, ¿cierto? Porque estamos viendo que es el renacer de estos árboles y estas revoluciones, que no solamente son revoluciones industriales, sino que son revoluciones en el plano de la idea, en el plano de la política, ¿cierto? Van a ir cambiando las estructuras de todo el mundo conocido que hemos visto, ¿cierto?, a lo largo de este programa, o hemos tratado de mostrar cómo se fue configurando la sociedad, ¿cierto?, los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y ahora ya no vamos a tener un grupo que va a estar sujeto a los designios de la iglesia o de un grupo de poder o de una monarquía, sino que ya vimos, ¿cierto?, cómo a través de Martín Lutero, ¿cierto?, ya comienza una revolución y una reforma en el aspecto religioso, y luego van a surgir estas revoluciones en los aspectos industriales, en los aspectos políticos, ¿cierto?, donde se van a terminar ciertas formas de gobierno, ¿cierto?, que son las monarquías, ¿cierto?, y en algunos casos más adelante, ¿cierto? Vamos a ver cómo, pero ya se va a pasar por término de fecha, va a pasar a la siguiente edad, pero cómo en los bolcheviques, ¿cierto? Logran eliminar de cuajo a una dinastía real, que son los romanos, ¿ya? Eso en Rusia principalmente, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante, ¿cierto? Porque también nos va a dar, esto lo estamos viendo en la Revolución Industrial en Inglaterra, y estos cambios políticos los vamos a ver en Francia, que qué es lo que va a llevar consigo, va a llevar una consecuencia como cuando se cae una pieza de esto, ¿cómo se llaman estas piezas cuando uno juega dominó, ¿cierto? Una pieza de dominó, cuando están todas ordenaditas,
uno bota la primera pieza de dominó y comienzan a caer todo el resto. El Esto es lo que va a efecto dominó. suceder. El efecto dominó, ¿cierto? Muchas gracias, hermano David. Eso es lo que va a acontecer en Francia, ¿cierto? Eh, cuando, cuando sucede la revolución industrial, se cambia toda una forma de gobierno, ¿cierto? La igualdad, la legalidad, ¿cierto? La fraternidad, que son los lemas que van a llevar a cabo la Revolución Francesa, va a pegar tan fuerte en el resto de los países, ¿cierto? A nivel mundial, en Estados Unidos, ¿cierto? Que va a ser el siguiente que se va a independizar de la colonia inglesa, y luego la invasión de Napoleón, más adelante en 1808, ¿cierto? Cuando invade España, va a generar que todas las colonias españolas le juren lealtad al rey, ¿cierto? Y no reconociendo el gobierno de Pepe Botella, que era el hermano de José de Bonaparte, el hermano de Napoleón, y va a dar el pie para las revoluciones y la independencia de las colonias americanas. ¿Bien? Y vemos cómo se configuran casi los actuales estados. ¿Bien? Así que eso es en resumen, ¿cierto? Revoluciones industriales, revoluciones políticas y 1909, ¿cierto? 1906, a puertas de la Primera Gran Guerra Mundial. Bien, así que hasta ahí vamos a llegar con el programa, porque por falta de tiempo yo fácil y feliz estaría todo el día hablando de este tema, pero tenemos un tiempo al cual nos tenemos que sujetar. Así que eso es por mi ¡Wow! parte, hermano David. Dios te bendiga. Cuéntanos ahora qué es lo que se viene en la edad de Filadelfia con los creyentes. Wow, realmente, como dice mi hermano David, podemos darnos cuenta que en este momento de la historia del mundo sucedieron muchas, pero muchas cosas. Fue una verdadera explosión. Y, Así es. y lo podemos llamar como una explosión de vida, porque estaba el mundo cubierto de oscuridad, rodeado de las sombras satánicas, y a través de Martín Lutero y ese rayo de luz, con el justo en su fe vivirá, golpeó a esa iglesia y provocó un renacer de vida, de luz, y floreció, y todo comenzó a florecer de una forma vertiginosa, a una velocidad tremenda. Cómo vinieron a desarrollarse tantas cosas que nuestro hermano David trató de condensar, pero es mucho, mucho, mucho lo que sucedió allí. Bueno, le recordamos a la radio audiencia que estos estudios que estamos haciendo en estos podcasts están basados en el libro Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, el cual, este libro, fue sacado y ordenado de una serie de mensajes que predicó el santo profeta de Dios, ángel mensajero a la séptima y final edad de la Iglesia, William Marion Branham, entre diciembre de 1960 y enero de 1961. Particularmente este podcast trata de Filadelfia, y ese sermón fue predicado un día sábado 10 de diciembre del año 1960 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, le invitamos a cada hermano y oyente, cada uno de los que forman esta gran familia de los podcasts y de nuestro mundo, y en realidad de Radio Obra Misionera, que se interioricen estudiando estos libros. Nosotros tratamos de hacer lo mejor con nuestras humanas fuerzas, de traer estos estudios basándonos en estos mensajes, en la historia, y hacérselos amenos a ustedes, pero el único fin que tenemos es que ustedes logren, que algo logre generar dentro de ustedes una sed para seguir estudiando y profundizando un poco más lo poco que nosotros podemos raspar de estos grandes estudios que el profeta de esta final edad trajo para nosotros. Bueno, la sexta edad de la iglesia, como dijo nuestro hermano David Fernández, abarcó desde el año 1750 aproximadamente al año 1906. El ángel mensajero de esta edad fue
Juan Wesley. Y si se recuerdan ustedes, amigos y hermanos, estábamos hablando que la quinta edad de Sardis, junto con esta sexta edad de Filadelfia, están bajo la unción del hombre, del espíritu de hombre. Es decir, Dios está usando la mente del ser humano para traer su palabra, para traer su mensaje. Él ungió las mentes de los hombres y como pudimos ver también en algunos de los programas y en los podcasts también, aquí se manifestó la parábola que Jesús mostró del trigo y la cizaña, es decir, la lluvia cayó sobre los justos y los injustos, así como Dios ungió grandes mentes para que predicaran el Evangelio, también aparecieron grandes mentes, como decía nuestro hermano David Fernández, por nombrar a uno, Rousseau, y así tantos más, que con estas grandes mentes empezaron a crear pensamientos, ismos, doctrinas, sectas, divisiones y cuánta cosa más, revoluciones, muchas cosas que sucedieron en este tiempo en particular. Bueno, el ángel mensajero Juan Wesley es un personaje extraordinario y me gustaría tocarlo un poquitito más porque en los programas venideros que tenemos en nuestro mundo abarcaremos tantas cosas que muy probablemente no podamos hablar de este gran siervo de Dios. Y me gustaría tocarlo porque tiene cosas muy importantes que usted radio escucha, usted radio, hermano que nos sintoniza, es necesario que las refresque si las conoce y si no, que las conozca. Este varón de Dios nació en el año 1703 en Londres y falleció en el año 1791. Él fue el padre del movimiento metodista en inglés, el movimiento metodista inglés, aunque él mismo nunca quiso que esta fuera una denominación. Incluso él desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser nombrado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. Él fue el 15º, escuche usted, hermano, escuche usted, radio escucha, en este tiempo que los matrimonios tienen en promedio uno y un poco más de hijos, él fue el 15º de 19 hermanos. Sí, escuchó bien, 19 hermanos, y él fue el 15º del matrimonio de Samuel y Susana Wesley. Su padre era un predicador, pero fue su madre la que marcó profundamente a Juan Wesley. Y aquí me quiero detener un poco en la persona o el personaje de Susana Wesley. Yo creo que muchos de ustedes conocen o les resulta familiar el nombre de Susana Wesley. Bueno, Susana Wesley, imagínense, ella crió a 19 o tuvo 19 hijos y ella inculcó una forma de ver la vida, inculcó no solamente el cristianismo en sus hijos, sino que una estructura de vida, una estructura de aprendizaje, una metodología de aprendizaje que marcó la vida de cada uno de sus hijos. Imagínense, ella le dio la fuerza o le dio el carácter a el ángel mensajero a esta edad. Y no solo eso, sino que crió, entre otros, a Carlos Wesley. Entonces, que es otro paladín del Evangelio. Amén. Entonces, esta preciosa hermana tenía una mente germinadora, así dicen los libros, la historia. Ella, mire, para citar algunas cosas del libro, por ejemplo, Juan Wesley, escrito por Basil Miller, él dice algo así: tan pronto como Juan Wesley empezó a hablar, repetía en compañía de sus hermanos pequeños y grandes, al levantarse y antes de acostarse, la oración del Señor. Gradualmente iban aprendiendo además a orar por sus padres, a repetir otras oraciones, un breve catecismo y aquellos pasajes de las Escrituras que su memoria pudiera retener bajo la dirección de su madre. Susana conseguía ayuda para la instrucción religiosa de los niños, haciendo que el mayor de los hijos se encargara de ayudar al menor,
el segundo al penúltimo y así sucesivamente, mientras leía diariamente un salmo o algún capítulo del Nuevo Testamento. Tanto Juan como sus hermanos aprendieron a guardar compostura y silencio durante los cultos familiares. Mire, esa palabra es muy familiar en este día que estamos viviendo. Bueno, algo de la vida de Juan Wesley. A las 8 de la noche debían acostarse y no se permitía a los sirvientes acercarse a la cama hasta que Juan se hubiera dormido, porque acostarse era una tarea que él debía realizar por sí mismo. Juan Wesley aprendió a la edad de 5 años el alfabeto. Para eso se apartaba todo un día, porque los días siguientes se comenzaba a deletrear y a leer en la Biblia, empezando con el libro de Génesis. Ojo, los hijos de Susana Wesley aprendían a leer leyendo la Biblia. ¡Qué tremendo! El aprendizaje continuaba haciéndose hincapié en la buena lectura y la escritura correcta. A ellos se agregaban ejercicios de multiplicación, repetición de las tablas, matemáticas elementales, gramática e historia. Durante esos años tiernos fue cuando se sentaron las bases gramaticales que más tarde sirvieron para Juan Wesley estudiar gramática del inglés, gramática del francés y gramática del latín, del griego y del hebreo, en los que Juan podía fácilmente escribir. ¡Wow! Bueno, un incidente que marcó la vida de Juan Wesley fue la noche del 7 de febrero de 1709, donde se produjo un gran incendio en su casa. Pasados los años, Juan Wesley, al referirse de este incidente, se llamaba a sí mismo un tizón arrancado de las brasas. Susana Wesley enseñó a sus hijos a distinguir entre el domingo y los demás días de la semana, a orar aunque no pudieran hablar. Se les había enseñado a pedir la bendición por medio de señas. Susana Wesley enriqueció la mente de Juan con mucha Biblia y lo enseñó diligentemente a distinguir las buenas acciones y a protegerse de algunas compañías entre los demás muchachos. Era su costumbre apartar un tiempo cada semana para la instrucción religiosa de cada niño. A Juan le tocaba los jueves y era entonces cuando ella entrevistaba a Juanito. Qué tremendo, hermano, qué tremendo como una mujer pudo inculcar tantas cosas en un hombre que lo llevó a ser tan metódico que de él salió esta denominación metodista. Mire, voy a leer una pequeña parte de las reglas generales para el uso del tiempo que tenía Juan Wesley. Estas reglas eran para su vida. 1. Principia y termina cada día con Dios. No duermas en exceso. 2. Sé diligente en la obra a la que has sido llamado. 3. Usa todo el tiempo libre en la religión según puedas. 4. Todos los días de fiesta son días santos. 5. Evita a los borrachos y a los entrometidos. 6. Evita la curiosidad y todas las ocupaciones y conocimientos inútiles. 7. Haz un examen de conciencia todas las noches. 8. Por ningún motivo dejes pasar un día sin apartar por lo menos una hora para tus devociones. 9. Evita toda clase de pasión. Reglas acerca de la intención. 1. En cada acto reflexiona en el fin. 3. Comienza todo acto importante con oración. 4. No abandones tu deber cuando te veas tentado a ello. Qué tremendo este hombre. Bueno, este libro, Juan Wesley, según Basil Miller, lo invito a que lo lean, es un gran libro donde aparece la vida de este siervo de Dios, el profeta de la edad, William Marion Branham, nos comenta, dentro de las particularidades del mensajero, Juan Wesley fue un hombre de fuerza extraordinaria. Él dijo de sí mismo que no se acordaba de haber sentido flaqueza de espíritu ni siquiera por un cuarto de hora desde su nacimiento. Ahora, todo esto, recuerden, en gran parte fue debido al quinto evangelio, como dice el profeta. ¿Y cuál es el quinto evangelio? Las madres. Vean cómo esta madre piadosa se dedicó a todos sus hijos
y sacó de ellos, forjó de ellos grandes siervos de Dios. Susana Wesley, aquí lo tengo. En un momento, siendo ya adulto Juan Wesley y teniendo una interrogante acerca de salir y ser misionero, le escribió a su madre y ella le respondió con estas palabras: si tuviera 20 hijos, me sentiría muy feliz de que todos fueran empleados en la forma del Evangelio, aunque nunca los volviera a ver. Fíjense, ese era el pensamiento de esta mujer, Susana Wesley. Este Juan Wesley, este ángel, a la sexta edad de la iglesia, se levantaba para empezar a predicar a las 5 de la madrugada casi todos los días. Y predicaba hasta 4 veces en un solo día. Él viajaba miles y miles de kilómetros, y Juan Wesley viajó como 6.000 kilómetros por año a caballo. Recuerde el tiempo en el que estábamos viviendo. Él fue un gran creyente en el poder de Dios y oraba por los enfermos con enorme fe. Él no estaba nunca a favor de la organización. Bueno, ese es un pequeño barniz de la vida de este maravilloso ángel mensajero. Para entrar a la carta que se escribió acerca de esta edad de la iglesia, debemos comenzar con el saludo, y en el saludo aparecen 3 palabras fundamentales que me gustaría llevarles a que observaran. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, la primera, el verdadero, segunda palabra, y la tercera es una frase, el que tiene la llave de David. Bueno, aquí se aprecia claramente que en esta edad aparece la segunda etapa de la gracia, que es la santificación de vida, y lo podemos ver en Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Ahora, ¿cómo es que seres mortales llenos de fallas podemos siquiera aspirar a ser santos? Eso es imposible para nosotros como humanos. Pero si nos vamos al Salmo 16, verso 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa escritura está hablando de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces nos damos cuenta que Él es santo. Y para nosotros, para esta edad, y para nosotros, cada uno de nosotros, debe ser solamente Cristo o perecer. Así dice el profeta. Y cuando los judíos rechazaron a Jesucristo, ellos perecieron. Y los hombres de aquella edad, así como los de hoy, estaban cometiendo el mismo error. ¿Cuál error? Que ellos se estaban fijando en las obras, solamente en las obras. Si se fijan lo que les acabo de leer acerca de Juan Wesley, él se percataba mucho de las obras. Y el profeta dice que el santo Jesucristo nos convierte a nosotros santos cuando nosotros aceptamos ese glorioso sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Al aceptarlo, esa vida viene sobre nosotros, porque entramos a la segunda parte de la palabra, a la segunda palabra que les llamé la atención, que es verdadero. Entonces, cuando dice verdadero, esta es una palabra muy maravillosa, dice el profeta, en la página 301 de este libro, La exposición de las 7 edades de la Iglesia, párrafo 27. Esta palabra verdadero es una palabra muy maravillosa. No quiere decir verdadero solamente en el sentido de ser opuesto a lo falso, sino que expresa la realización perfecta de una idea en contraste a la realización parcial de dicha idea. Bueno, esto suena un poco a tragalengua, pero el profeta nos aclara un poquitito en los ejemplos cuando Pablo dice que todo lo que, en Hebreos, cuando dice que todo lo que sucedió en la Biblia y en el Antiguo Testamento fue tipo o figura de lo que sucedería más adelante, a eso se refiere el hermano Branham cuando habla de que Jesús, al decirse Él el verdadero, es la realización perfecta, ¿ya? No la sombra, no una realización parcial, sino que la realización perfecta. Y el profeta toca algunos ejemplos y me gustaría tocar uno en particular, que está en la página 302 en el párrafo 30.
El profeta dice que en los días antiguos Israel tenía una vaca bermeja y la sacrificaban sobre el altar para el perdón de los pecados, y eso está en Números 19, versículo 2. Esta ofrenda no era una ofrenda perfecta, fue solamente una sombra hasta que viniera lo verdadero. Cada año el hombre sacrificaba y cada año volvía porque todavía tenía el mismo deseo de pecar. La vida del animal expiaba por sus pecados, pero siendo sangre de animal que había sido derramada y la vida de animal que había sido dada, esta vida no podía volver sobre el hombre pecador. Pero cuando fue presentado el sustituto perfecto, Cristo, y su sangre fue derramada, entonces la vida que estaba en Cristo volvía sobre el pecador arrepentido, y la vida, siendo la vida perfecta de Cristo, el santo, entonces el culpable podía salir libre porque ya no tenía el deseo de pecar, pues la vida de Jesús había vuelto sobre él. Entonces nosotros, al aceptar ese sacrificio, esa vida del santo ha venido sobre nosotros y nosotros pasamos a ser santos. Y el profeta hace una pregunta. Dice, cuando sucedió esto, ¿qué de la edad de Filadelfia y también de las otras edades en verdad aceptaron esta realidad en Cristo? No, Señor. Aunque Lutero trajo la verdad de justificación, la Iglesia romana y también su contraparte, la Iglesia ortodoxa, todavía se confiaban en las obras. Las obras son maravillosas, pero no les salvan. Las obras no perfeccionan. El criterio es Cristo o perecer. Y no es aún Cristo y las obras, es solamente Cristo. El verdadero, el cual es Cristo y la realización perfecta en contraste a la realización parcial. ¡Qué maravillosa revelación! Radio escucha, hermano que nos sintoniza. Y la llave de David, bueno, la llave de David, el profeta une esa palabra con Isaías 22:22 que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios, siendo soberano, recordemos que la Biblia es un libro oriental, tiene costumbres orientales, y cuando la novia en la ceremonia matrimonial era entregada al novio, ella se quitaba el velo y lo colocaba sobre los hombros del novio, y con esto significaba que ella no solamente estaba bajo su dominio, pero que sus derechos y todo, él era el responsable de ella en el cuidado, en la mantención, y que ningún otro hombre tenía poder sobre ella, sino que solamente su marido. Y eso es la llave de David, dice el profeta. Entonces Dios, siendo soberano, preconoció por decreto divino exactamente quién sería parte de su novia. Él la escogió a ella. Ella no lo escogió a él. Aleluya. Él la llamó. Ella no vino de su propia voluntad. Él murió por ella. Él la lavó en su propia sangre. Él pagó el precio. Por lo tanto, ella le pertenece a él y solamente a él. Y ella, la novia, está completamente confiada en él. Y él, Jesucristo, acepta la obligación. Él es su cabeza porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, el profeta dice en la página 305, cada denominación jura que ella tiene la llave del gobierno de la iglesia. Cada denominación clama que ella abre la puerta, pero esa no es la verdad. Es Jesús y solamente Jesús. Él coloca los miembros en el cuerpo. Él los dota con sus ministerios. Él pone los dones a su disposición. Él cuida a la iglesia y también la guía. Ella es propiedad única de él y él no tiene a nadie más que a ella. Aleluya. Bueno, pasamos a la segunda parte donde dice, yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, al igual que en la parte anterior, le llamaría la atención a estas frases: puerta abierta, poca fuerza, mi palabra y mi nombre.
En el párrafo 51 de este libro, La Edad de Filadelfia, página 307, el profeta dice así: he puesto delante de ti una puerta abierta. Nos es necesario recordar lo que ha sido dicho de que cada edad se extiende sobre la próxima edad. Es decir, hay una extensión, una fundición, un aparecimiento gradual. Esta edad en particular se extiende sobre la edad que sigue, y no solamente se extiende esta edad sobre la última edad, pero la última edad es en muchos sentidos simplemente una extensión de la sexta edad. Ojo, hermano, la séptima edad es una edad muy corta, se junta en sí misma para una obra rápida y corta. Por eso es que se juntan, y hay muchas promesas de esta edad de Filadelfia que son para la séptima edad. Por ejemplo, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, y yo vengo pronto. También allí aparece en esta edad, aparece esa frase de Jesús. En esta edad Jesús dice en el versículo 11, yo vengo pronto. Eso significa que la última edad es una edad muy corta. La Odisea es la edad de la obra rápida, la obra es acortada. Comparando escritura con escritura podemos ver, dice el profeta, que la puerta abierta significa la propagación del Evangelio. Y en esta edad en particular es la propagación del Evangelio más grande que el mundo jamás ha conocido. Amén. Ahora el profeta dice es que esta propagación del Evangelio se necesitó de la quinta edad para que fuera tan masiva como lo fue en esta sexta edad, porque en la quinta edad Dios preparó todo, porque fue durante esta quinta edad cuando hubo una gran explosión, una gran exploración, como hablaba nuestro hermano David Fernández, una gran colonización de tierras nuevas, se comenzaron a imprimir los libros, etc. Entonces estaba la tierra fértil, o en palabras de nuestro pastor Pedro Peralta, la quinta edad fue abrió paso para la siguiente edad, en este caso la sexta edad. Entonces, el profeta habla y dice, hablando de esta puerta abierta, hablando de este evangelio, hablando de la fuerza misionera que comenzó en esta edad y sigue, recuerde, la sexta edad se fusiona con la séptima edad. Dice, el profeta dice en la página 314, dice, si usted no está viendo los resultados que Jesús dijo que verían cuando usted esté predicando, cuando usted esté haciendo una obra, si usted no está viendo los resultados que Jesús dijo que verían, las señales, entonces no están predicando el evangelio verdadero. El profeta dice en el párrafo 86 de este libro: ahora volvamos a la puerta abierta misionera de la edad de Filadelfia. Esta edad no tuvo la puerta abierta de poder que debiera haber tenido. Note usted que en ese mismo versículo donde habla de la puerta abierta también dice, tienes poca fuerza. Eso es correcto, el poder del Espíritu estaba ausente en aquella edad. Y aquí me quiero detener un poco. El profeta dice, la palabra fue bien predicada y fue suficiente para dar el conocimiento de la salvación de las almas. No recuerdo el nombre del predicador, pero la historia dice que en un sermón un predicador llegó a predicar de tal forma, hablando sobre el infierno, que los feligreses se afirmaron a las bancas y al mirar el suelo veían que estaban colgando y abajo estaba el fuego del infierno. Imagínese usted la convicción con la que ellos predicaban. El profeta dice, la palabra fue bien predicada y fue suficiente para dar el conocimiento de la salvación a las almas, pero el gran poder de Dios que mostró sus maravillosas obras y el brazo fuerte del Señor a favor de los suyos no se encontraba sino solamente en los grupos esparcidos. Sin embargo, gloria a Dios, el poder estaba creciendo
y había aumentado sobre lo que hubo en la Reforma. Recordemos, la Reforma fue la primera parte de esta etapa, que fue justificación. Aquí avanzamos hacia santificación. El profeta en esta parte del evangelismo toca al pastor, porque él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y aquí volvemos a lo que dijimos en un momento, que la Biblia es un libro oriental, como tal tiene costumbres orientales. Y en el oriente, el pastor, cuando llega la noche, el pastor junta todas las ovejas, las mete en el redil y al entrar cuenta las ovejas, y cuando está seguro que están todas las ovejas adentro, entonces el pastor se acuesta en la puerta abierta del redil y literalmente él es la puerta del redil. Nadie entra ni nadie sale sin pasar a través de él. Y eso es cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, porque él es el gran pastor. Amén. Entonces aquí el profeta dice, hablando de que tienes poca fuerza, pero tienes mi palabra y mi nombre, dice el profeta, ya hemos mencionado que la fuerza estaba volviendo. Desde la primera etapa de justificación volvió más fuerza con santificación. Estaba volviendo, en verdad estaba volviendo. El poder de la Inquisición había disminuido. Las gentes habían dejado sus países nativos y estaban demandando la libertad de adoración. El yugo de la jerarquía estaba siendo quebrado. Los gobiernos estaban descubriendo que era mejor no tomar parte en las guerras religiosas. Por cierto, gente con buenas intenciones, pero con dirección no tan buena, estaba dispuesto a guerrear para defender sus derechos religiosos. Puede ser, dice el profeta en la página 319, puede ser que la demostración más grande de la fuerza religiosa de esta edad fue en el hecho de que aunque Francia cayó en revolución, lo que habló nuestro hermano David Fernández, el gran avivamiento de Wesley detuvo la revolución de la Gran Bretaña y la salvó para ser un instrumento en la mano de Dios por muchos años gloriosos. Y aquí se abre un tema extraordinario que no lo podemos tocar, pero lo tengo guardado ahí, Dios mediante, para el capítulo de Nuestro Mundo. Es que allí se ve claramente cómo el Evangelio se mueve a través como el sol, avanza como el sol, gloria a Dios. El profeta dice aquí, la predicación de la palabra nunca fue más tremenda que en esta edad. Mientras Satanás levantaba sus múltiples pensadores libres, y mientras se levantaron los originadores del comunismo, y mientras los teólogos liberales difundieron su material tan sucio, Dios levantó poderosos guerreros de fe, y las obras más grandes de literatura cristiana, predicación y enseñanza salieron de esta edad. Sus predicadores y sus maestros nunca han sido y nunca serán comparados. Bueno, aquí tenemos grandes nombres, el mismo Juan Wesley, Carlos Wesley, Charles Finney, Spurgeon, Moody, George Whitefield, Parker, McLaren, Edward, Bunyan, bueno, tantos grandes predicadores, dice el profeta, ellos predicaron, enseñaron y escribieron la palabra y glorificaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para comenzar a cerrar, tenemos la siguiente parte donde la carta dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Y el profeta toma esto y dice que el tema del falso judío es paralelo al creyente falso. Y él toca algo, si ustedes recuerdan, en la segunda edad, la escritura, la carta a la segunda edad de Esmirna ya habla de estos falsos judíos. Entonces ellos aparecieron y el profeta dice que esto que decían falsamente ser judíos aparecieron inmediatamente después de la primera edad. ¿Cuál edad vio el primer derramamiento del Espíritu y ahora aparecen de nuevo en la segunda edad después de la Reforma? Recuerden, la Reforma fue la quinta edad, a la sexta edad el ángel mensajero vuelve a recibir el mismo mensaje de estos falsos judíos. Esto no sucedió accidentalmente, dice el profeta.
es más bien un fundamento de Satanás. Y fíjese esta clave. Este fundamento es organizar y demandar originalidad y en eso tener derecho a ciertos privilegios y ciertos derechos. Fíjense, ese es el fundamento de Satanás. Y el profeta toma cómo logró Satanás meterse en la segunda edad y llegar a Pérgamo y crear una iglesia y juntar el poder del Estado. Y el profeta dice que al juntarse la iglesia con el poder del Estado era físicamente invencible, pero Dios quebró aquella fuerza a pesar del poder del Estado, y la reforma en esta quinta edad trajo una gran iluminación. Pero ¿qué sucedió con esa iluminación? Los luteranos se organizaron y se unieron con el Estado, tal cual sucedió en la segunda y la tercera edad, Esmirna y Pérgamo. Entonces, el profeta habla de estos falsos creyentes y toca a Judas. El espíritu que estuvo en Judas siguió el ministerio de Jesús, página 321 del libro La exposición de las 7 edades de la iglesia. Entonces, ambos espíritus, el de Judas y el de Jesús, llegaron a la cruz. Jesús fue colgado sobre la cruz, generosamente entregando su vida para los pecadores, y encomendó su espíritu a Dios. Su espíritu fue a Dios y luego fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Pero Judas se colgó y su espíritu regresó a Satanás. Pero después de Pentecostés, aquel mismo espíritu que estaba sobre Judas vino sobre la vid falsa que crece juntamente con la vid verdadera. Pero fíjese este detalle que nos muestra el profeta para que tengamos claridad. ¿Qué fue lo que seguía a aquel espíritu de Judas? Seguía la bolsa de oro. ¿Cómo amaba el dinero? Y todavía ama el dinero. Fíjese en ese detalle. Ahora, para ya llegar a la promesa y al cierre, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, el profeta dice, la palabra, fíjese, la palabra de mi paciencia. Dios le enseña a su pueblo a esperar y a tener paciencia. Esa es la manera en que Dios enseña. ¿Cómo enseña paciencia Dios a su pueblo? Porque nosotros oramos por el cumplimiento de una promesa, pero requerimos de paciencia para que se cumpla esa promesa. Esa es la manera en que Dios enseña paciencia a su pueblo. Si Dios cumpliera su palabra en manifestaciones físicas en el mismo instante en que usted ora, usted nunca aprendería paciencia, sino que llegaría a estar impaciente con la vida. El profeta dice en la página 323, Dios nos da promesas tremendas y preciosas. Él ha prometido cumplirlas y lo hará, gloria a Dios. Pero desde el tiempo que oramos hasta el tiempo que recibimos la respuesta, debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas, porque solamente en paciencia poseemos vida. Leemos la historia de las vidas de los cristianos de esta sexta edad, tan ilustres. Qué gran contraste vemos entre sus vidas y las nuestras, porque ellos fueron tan pacientes y tranquilos, y hoy día por poco nos lleva la impaciencia y el apuro. Ayúdanos, Señor. Él dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Miren qué detalle. Y esto el profeta lo une con la séptima y final edad, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo no declara que la iglesia verdadera entrará y pasará por la tribulación. Gloria a Dios. Párrafo 120, página 323. Si ese fuera el significado, entonces diría claramente eso. Pero dice más bien, te guardaré de la hora de la prueba. Esta prueba es exactamente como la tentación en Edén. Será una proposición muy seductiva, puesta en oposición directa a la palabra mandada por Dios. Y sin embargo, del punto de vista del razonamiento humano, será tan correcto, tan iluminante y tan vivificante que engañará al mundo. Solamente los escogidos no serán engañados.
Que Dios nos ayude. El profeta dice en el párrafo 124, página 324, este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó en compañerismo en Éfeso, llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero, porque el sistema eclesiástico, la unión de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante, fíjense y vean lo que está sucediendo hoy, controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa, o los matará por medio de negarles el privilegio de vender y comprar, por lo cual ganarían su vivienda. Esto se llevará a cabo muy sencillamente, porque a las hijas de la ramera les falta muy poco para volver completamente a su madre. Recuerde usted, en este tiempo estamos hablando del año 1960-1961, y recuerde usted que el último concilio fue en 1962. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo oportuno, ojo, en el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar llamar todo el papel y demandar oro. Sin oro, el sistema cae. Los judíos estarán atrapados y entrarán en una alianza, y la iglesia ramera tomará el dominio del mundo entero. Fíjese usted con esta tremenda crisis económica que está viniendo de la mano con esta pandemia. ¿Qué es lo que viene después? Nadie lo sabe. Algunos piensan que puede venir incluso un nuevo orden. Y el profeta dice, Jesús vendrá en medio de un tiempo de gran desorden y confusión. Párrafo 126, página 325. Jesús vendrá en medio de un tiempo de gran desorden y confusión, y juntamente con su venida hay una resurrección. Muchos saldrán del polvo para ir con los vivos, quienes esperan su regreso. Aleluya. Y el profeta dice aquí, ya finalizamos porque el tiempo se nos fue, retén, persevera, no te desanimes, lo que decíamos en el comienzo. No te desanimes. Vestíos con toda la armadura de Dios, usemos todas las armas que Él nos ha dado, usemos todos los dones que están a nuestro alcance y fijémonos al frente con gozo, porque vamos a ser coronados por aquel quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así lo dice Él. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, amigo, radio escucha, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si puedes dejar de ver con tu vista natural y empiezas a usar tu vista espiritual, te darás cuenta que las grandes promesas de Dios están al frente de nuestras narices, listas y dispuestas para un pueblo que tenga fe de rapto para tomarlas y hacerlas suyas. Hermano David, estamos llegando al fin. Algunas palabras para el cierre de esta sexta edad a puertas de la séptima y final. No, magistral, perdón, el cierre tremendo, esta edad, ¿cierto? La edad de la revolución, del brote, ¿cierto? Vemos todos los árboles, todos creciendo, todos brotando, y la palabra de Dios levantándose de una manera magistral. Sería extraordinario poder dedicarle en algún minuto un programa, por ejemplo, al príncipe de los predicadores, Spurgeon, por sí solo. Tiene una literatura, pero fenomenal, extraordinaria. Así que no, maravilloso, hermano David, muy bendecido. Nosotros mismos nos sentimos muy bendecidos al hacer este programa, al poder mirar a través de la historia, ¿cierto? A través del prisma del mensaje de la Biblia, el movimiento de Dios, cómo él se desenvuelve en las edades, en la historia, ¿cierto? Y lo vemos en esta etapa final, ciertamente nos encontramos bendecidos. Así que muy bien, hermano David, muchas gracias por tu exposición, maravilloso, nos anima, ¿cierto? Y a usted, Radio Escucha,
Esperamos que sea de gran bendición el programa de este día, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo sea con ustedes, nos guarde en este año de la pandemia, ¿cierto?, que estamos viviendo, nos mantenga bajo sus alas de amor, nos cuide, ¿cierto? Hemos visto cómo si Él pudo salvar a un tizón ahí del mismo fuego, cuánto más con sus hijos hoy día nos puede guardar, ¿cierto? Porque dice que nos guardaría en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa prueba se manifiesta de distintas formas, ¿cierto? Religiosa, económica, de distintas formas el enemigo toma el control de estas pruebas, pero estamos creyendo que el Señor Jesucristo, Él prometió que nos guardaría en esta hora de la prueba. Así que ánimo, Dios les bendiga. Si no nos vemos acá en algún minuto, ¿cierto? Será una gran reunión cuando nos veamos más allá de la cortina del tiempo. Será maravilloso. Hoy día hablábamos eso con mi familia. Será tremendo ver a los pequeñitos en una estatura adulta, ver a los ancianos jóvenes. Será maravilloso aquel día, será una fiesta que disfrutaremos de verdad hasta la eternidad. Así que muchas gracias, hermano David, y un gran saludo y un gran abrazo a la distancia a todos los que nos han escuchado dedicar este tiempo para edificarnos también. Un gran shalom, Dios los bendiga. Amén, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, hacerse un tiempo en el día tan ajetreado, aun cuando estamos en cuarentena, hacerse el tiempo de escuchar y acompañarnos. Muchas gracias por eso. Dios bendiga su corazón, como decía nuestro hermano David. Para nosotros realmente es una gran bendición el poder estudiar estos temas y esperamos que también de esa bendición que Dios nos da a nosotros les pueda caer a ustedes, radioescuchas, radiovidentes, hermanos que quizás nos sintonizan también. Un gran abrazo, que Dios sea con ustedes en este día. Nosotros ya estamos casi despidiéndonos porque ya el próximo podcast, Dios mediante, estaremos enfocándonos en la séptima y final edad, la edad de la Odisea. Bueno, retenga, hermano, retenga lo que tiene, porque esa, como decía nuestro hermano, esa prueba que viene sobre el mundo entero está viniendo de diversas formas, pero busca que nosotros dejemos de creer y cambiemos nuestra fe por lo que el diablo nos dé. Y todo esto, este plan que leíamos al final, que se desenvuelve, recuerde usted, nosotros, así dice el profeta, lo leímos hace un momento, la novia no dice que la novia va a pasar por esa tribulación, dice yo te libraré. Entonces, antes de que todo esto sea y se manifieste este inicuo, este hombre de pecado, Pablo dice que aún hay algo que lo detiene o que le estorba, y ese somos nosotros, la novia del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros seamos retirados de esta tierra, entonces se manifestará todo ese plan malévolo de Satanás, pero nosotros ya estaremos gozándonos en ese maravilloso encuentro celestial. Dios les bendiga, Radio Escucha. Dios te bendiga, hermano David Fernández. Será hasta una nueva oportunidad, si Dios así lo quiere. Un gran shalom. Amén. Dios te bendiga. Veo un cordero perfecto es, camino al altar, sacrificado será. Él es Jesús, Él morirá.